Esto pasó en Radio Noticias. Tenemos que hablar de un caso que durante el fin de semana ha sido noticia, ¿no? Y tiene que ver con la desaparición del cura de Maipú, ¿no? Del sacerdote que desapareció desde el día martes. Estamos hablando de Ludovic Enrique León Navarro, ¿no? Ese sacerdote que hacía tiempo estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Maipú, y desde el martes nada se sabe de él ni de su familia, quien lo acompañaba. Estamos hablando de es oriundo de Venezuela. Él había llegado a Maipú acompañado con parte de su familia. Estamos hablando de su hermana y uno de sus sobrinos. Y bueno, misteriosamente desde el martes nada se sabe de él. Los fieles que iban a la iglesia se encontraban con la iglesia sola, tanto, y las personas que colaboraban con él diariamente en el trabajo en la parroquia tampoco pudieron comunicarse, ¿no? Claramente le escribieron, lo llamaban y no había respuesta. Ante esta situación, la policía, porque no hay denuncia, por supuesto, actuó de oficio, ingresaron a la vivienda y estaba todo en orden, no había ningún rastro de violencia. Todo indicaba que se había ido por su propia voluntad, y a partir de ahí comenzaron a tejerse varias hipótesis del motivo por el cual este sacerdote se va de esta manera tan incógnita y generando, por supuesto, preocupación, misterio, intriga, y como les decía, varias hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis hablaba de que no se sentía cómodo en la ciudad, que se sentía discriminado, que su sobrino iba a la escuela católica, por supuesto que depende también de la parroquia, y había sufrido algunos hechos de discriminación. Eso, por supuesto, lo había puesto de una manera incómoda tanto a él como a su familia en la ciudad. Había planteado esta situación al obispo Malfa, del cual depende, por supuesto, y había tomado la decisión de cambiarlo a la escuela pública, ¿no? Eso había generado, por supuesto, un conflicto con el obispo, un grave conflicto, porque de alguna manera al obispo no le gustaba nada que quedara expuesta en la escuela religiosa. Esa era una de las hipótesis que se había manejado en un primer momento. Y otra, que también había trascendido con mucha fuerza, tiene que ver con una deuda, ¿no? Con una deuda que el cura había comprometido con una vecina, con una fiel de la iglesia, con el cual tenía trato, confianza. Le había solicitado una importante suma de dinero en dólares para comprarse un auto, teniendo en cuenta que el auto que le daba la parroquia no estaba en condiciones. Ese fue el motivo por el cual esta mujer le habría prestado una importante suma de dinero. Y, según indican muchos, bueno, el cura se fue, no se compró el auto y se fue y se volvió a Venezuela con su familia y con este dinero. Si bien no trascendió, por supuesto, públicamente la identidad de esta mujer, sí se supo que cuando la policía la fue a ver, ella manifestó que no iba a realizar ningún tipo de denuncia porque ella no se considera estafada por el sacerdote, porque ellos hicieron un acuerdo y están todavía estos plazos del acuerdo que realizaron, o sea que no siente que el cura la estafó. Por eso no hay ningún tipo de denuncia ni por estafa, y tampoco se inició una denuncia por búsqueda de paradero. Por supuesto, todos intentamos hablar con el obispo, ¿no? A ver qué planteaba, esto más que todo durante el fin de semana, qué se decía, cuál era la versión oficial sobre esta desaparición del cura de Maipú. Y sorprendió ayer, precisamente en la tardecita, un comunicado firmado por el obispo Humberto Carlos Malfa, del obispado de Chascomús, en el cual de alguna manera confirma, por supuesto es una de las voces de esta historia, que es el obispado, confirma la segunda hipótesis que yo les estaba relatando, ¿no? Que él conocía, el propio obispo conocía la existencia de esta deuda, que era un tema personal, que nada tenía que ver con la parroquia, era entre el cura y esta persona, esa mujer de Maipú, que sabía que esta deuda estaba generando algunos inconvenientes. Por eso mismo el día domingo, había ido a Maipú, domingo previo a la desaparición del cura, que desapareció el día martes, había ido a Maipú y se había reunido con ambas partes. En esa reunión supuestamente habían llegado a un acuerdo, ¿no? Acuerdo, y dice así textualmente el comunicado del obispo, acuerdo que Ludovic Enrique León Navarro no cumplió y se fue de la ciudad. Conocido, el obispo también informado de que el cura se había ido y que había dejado sola la parroquia, el día miércoles pasado llega a Maipú, se reúne con gente de la iglesia y corrobora, ¿no?, que
el cura no estaba, que ya no estaba en la ciudad. Eso dice el propio Malfa en el comunicado que publicó ayer en la página oficial de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Maipú. Que dice él que claramente esta deuda, que tiene que ver con una deuda personal, que nada tiene que ver la iglesia, fue el motivo por el cual el cura, sacerdote de Maipú, decidió irse de la ciudad, abandonar la ciudad de esta manera tan misteriosa, junto a parte de su familia que lo estaba acompañando. Por supuesto llama mucho la atención, ¿sí? El obispo ya conocía esta situación, ¿no? Porque está hablando que él se reunió, que fue a Maipú personalmente, además lo que implica que el obispo vaya y se ocupe personalmente de esta situación, haya de alguna manera demorado tantos días en publicar este comunicado, días en los que como les decía, se especuló, se generaron varias versiones, hipótesis, por supuesto la preocupación de la desaparición de una familia. Hay una sola denuncia radicada y tiene que ver con la escuela, que denunció ante la autoridad competente que el niño, sobrino del cura, hacía 3 días seguidos que faltaba a la escuela y que no había ningún aviso del motivo por el cual estaba faltando. Eso es parte del protocolo que manejan todas las escuelas, pero era lo único oficial, la única denuncia que se realizó tras la desaparición de esta familia, por supuesto, tras el comunicado emitido por el obispado. Es una versión, y es una versión oficial, por supuesto. Todo indicaría que se fue por su propia voluntad y que estaría, o el destino sería Venezuela, que es su país de origen, ¿no? Somos Radio Noticias.